Un saludo a todos, ¿cómo están? Bueno, hoy quiero tocar el tema de inyección SQL, que a pesar de que ya lleva bastante tiempo, más o menos unos 18 años, en el tema de las vulnerabilidades, todavía sigue dando muchos dolores de cabeza a un desarrollador a la hora de crear una aplicación que se conecte a una base de datos o, bueno, que utilice un código SQL. ¿En qué consiste la inyección SQL? Es un método de infiltración que se aprovecha de la vulnerabilidad en la validación de operaciones sobre una base de datos. El origen de la vulnerabilidad radica en el incorrecto chequeo filtrado de las variables utilizadas a la hora de consultar o a la hora de generar un SQL. Este error es una clase general de vulnerabilidad que puede ocurrir en cualquier lenguaje de programación o script que esté embebido dentro del otro. Es decir, yo puedo inyectar no solamente en SQL, sino en cualquier lenguaje que esté embebido dentro de otro, cierto código que pueda desestabilizar el funcionamiento correcto de ese lenguaje dentro de otro. ¿Cómo se genera esto? Se genera a partir de una sentencia SQL totalmente válida. Yo creo una sentencia SQL que me seleccione datos de una tabla y puedo agregarle a esa misma sentencia otra sentencia para crear una desestabilidad en dicha consulta o que me retorne otro resultado. Es una vulnerabilidad propia del lenguaje. Las validaciones deben realizarse dentro de la aplicación que está en desarrollo. O sea, el encargado de que se trate de evitar una inyección SQL es el desarrollador en todo caso. Tratar de que su sistema no esté vulnerable a inyección SQL. Normalmente se realiza una inyección con la intención maliciosa o dañina para echar un sistema, para obtener credenciales de acceso a una base de datos, por ejemplo, o insertar código malicioso, como por ejemplo un usuario que me permite entrar en algún lado, o cosas así que desestabilicen el buen funcionamiento de la base de datos. Este es un sencillo ejemplo de cómo funcionaría sentencia o la inyección dentro de una sentencia SQL. Esta es la sentencia SQL que está bien construida. Seleccioname todos los datos de la tabla a tabla donde usuario sea usuario y password sea igual a contraseña. Bueno, a la hora de inyectar la sentencia SQL, lo que se hace es, por ejemplo, yo tomo este pedazo de código y este otro pedazo de código lo separo en dos pedacitos. Acá lo que hace es, me dice que user puede ser admin o, esta es la palabra clave, o vacío, es decir, comilla simple va a ser igual a vacío. Este pedacito me puede devolver false, pero este otro pedacito sí o sí me va a devolver true. Es decir, si yo consulto en mi base de datos un usuario que se llame admin, este puede existir o no, pero si yo le agrego la sentencia OR, este siempre me va a devolver true. En todo caso, o me devuelve este true o me devuelve este. O sea, siempre va a haber una sentencia verdadera. Lo mismo va a pasar en password. De este me puede retornar false, pero este siempre me va a retornar true. Es decir, que sea cual sea el resultado mientras la tabla tenga datos, siempre va a ser true. Es decir, que exista este o exista este, o en todo caso no exista, este siempre va a existir. Bueno, una vez vista un poco de la teoría, vamos a pasar a la práctica.
Bueno, este es un sencillo login de usuario que me va a permitir ingresar a una base de datos, a una aplicación. Bueno, la sentencia está construida de la siguiente forma. Yo creo mi conexión, creo mi sentencia SQL, donde me dice seleccioname todos los datos de la tabla usuario, donde usuario va a ser lo que ya obtenga de mi caja de texto y password va a ser lo que ya obtenga de mi otra caja de texto, es decir, la caja de texto de contraseña. Acá lo único que hago es imprimir cómo va a ser el usuario de la contraseña y cómo quedaría la sentencia SQL. Simplemente es para ver. Bueno, una vez que tengo preparada mi sentencia, creo mi statement, después creo mi result set que va a recibir todos mis datos en caso de que exista, y aquí creo una condicional de que en caso si exista o pase la sentencia SQL me va a decir bienvenido, o en caso contrario me va a decir error de datos. Bueno, corriendo el programa sería, tengo un usuario admin 1, 2, 3, ingresar, me dice bienvenido, efectivamente porque yo tengo un usuario llamado admin con el password 1, 2, 3. Ven, usuario admin, password 1, 2, 3. Ahora, si yo ingreso un usuario incorrecto, user contraseña 58, me dice error de datos porque no tengo un usuario user ni una contraseña 58. Ahora, para explotar una vulnerabilidad SQL podemos usar este mismo usuario y contraseña incorrectos y crear nuestra sentencia. Entonces, lo que yo voy a hacer es cerrar mi comilla, que es la de user. Tengo que cerrar mi comilla y voy a decirle que si existe ese usuario o si comilla simple, vacío es igual a vacío. Además, lo mismo va a ir en contraseña. Bueno, si yo pruebo así como está esto, todavía no va a funcionar. ¿Por qué no va a funcionar? Porque mi sentencia SQL ya me autocompleta esta comilla. Entonces, si yo le ingreso doble comilla otra vez, lo que va a hacer es crear una triple comilla y me va a devolver un error de sintaxis. Efectivamente, user.user, entonces vacío es igual a vacío y me crea 3 comillas. Lo mismo pasa en password. Okay. Para evitar esto, simplemente borramos la segunda comilla en ambos, le digo ingresar y efectivamente me permite ingresar a mi aplicación. Ok, ¿ven? Esta es una forma fácil de inyección SQL. Ahora, ¿cómo yo podría tratar de evitar que me hagan o que me exploten esta vulnerabilidad? Bueno, una forma simple sería validar estos campos para que solo me ingrese números y letras o de acuerdo a la necesidad de mi base de datos, y evitar que se ingresen caracteres especiales como puede ser comilla simple, lo vimos, el numeral que es para comentar en SQL, la barra invertida, entre otros que podrían ser usados para la inyección SQL. Lo mismo para contraseña. También se podría deshabilitar la opción de copiar-pegar en ambas cajas de texto, y además a la hora de obtener los datos, por ejemplo, se podían reemplazar algunos caracteres, reemplazar la comilla simple por vacío, o puedo reemplazar por ejemplo el comentario que es numeral por punto y coma, bueno,
¿qué más puedo hacer para evitar esto? Lo que puedo hacer es parametrizar mi sentencia SQL. ¿Cómo hago esto? Bueno, simplemente creo un nuevo SQL, le digo que me seleccione todos los datos, la tabla usuarios, donde usuario sea igual a un parámetro y password sea igual a otro parámetro. Bueno, ahí ya tengo preparada mi sentencia SQL. Entonces, para poder pasarle los datos o los parámetros, en vez de usar un statement, lo único que se va a usar es un prepared statement, en donde voy a ejecutar mi prepared statement. Puedo ejecutar mi SQL2 y mi result set simplemente va a recibir los datos. Bueno, ya tengo mi sentencia parametrizada, pero todavía no le estoy pasando los datos. ¿Cómo hago para pasarle los datos? Eso va en el prepared statement. Digo ps.set, por ejemplo, string, en la posición 1, que es esta, posición 1, va a ir el texto del usuario. Ahora, en la posición 2, que es esto, segundo parámetro, va a ir el texto de la contraseña. Ahora estaríamos preparados un cierto porcentaje para una vulnerabilidad SQL. Vamos a probar primero con los usuarios correctos. Efectivamente ingresa. Ahora, si yo uso usuarios incorrectos, error de datos. Ahora voy a probar una inyección SQL cerrando comillas, diciéndole o vacío va a ser igual a vacío, la contraseña o vacío va a ser igual a vacío. Ahora, como la sentencia SQL está parametrizado, ya puedo cerrar mis comillas porque no me las va a crear por sí solos. Yo quiero acceder y efectivamente ese error de datos. Ahora, si quieren probar, me quito la comilla, quiero ingresar, error de datos. Esta sería una forma de tratar de disminuir por lo menos cierto porcentaje de la vulnerabilidad SQL en las aplicaciones. Esto está hecho en Java, pero es casi la misma cosa para todos los lenguajes, salvo algunas formas de hacer que tienen siendo ciertos lenguajes, o algunos ya traen algunas librerías que te permiten evitar las inyecciones SQL. Es cuestión de ir investigando y probando.